Sí se ve, ¿no? Me avisas si es que ya no dejan de ver. Esto hemos hecho, esto también. Mm, ¿Hasta dónde hemos hecho? Avísenme, por favor. Acá, acá, acá. Ah, ¿hemos hecho hoja gráfica? Sí, ¿no? Sí, doctor. Avísame, ¿ya? Esto, Hasta ahí, doctor. acá. Ya vamos a ver reglas de una buena anamnesis. Es la segunda parte de la clase de hoy día, como ustedes se van a dar cuenta en sus hojitas. Es audición, ¿no? Escuchar cuidadosamente la historia del paciente. O sea, ¿qué significa eso? De que nosotros, muy independiente o sea, de que tengamos prisa, hay que buscar un ambiente adecuado, ¿no? Un ambiente tranquilo, donde podamos escucharle con la misma con la paciencia que se debe a un paciente. La evaluación separa la información relevante de lo irrelevante y a la importancia de los datos. Entonces, ¿por qué? Porque a veces le dicen, ¿no? Doctor, yo me fui donde el farmacéutico y el farmacéutico me dijo que yo tenía tal cosa, por eso es que yo acudo Entonces, no, esos son datos irrelevantes, pues, ¿no? Investigación lleva al entrevistador a profundizar en áreas importantes en las que se necesitan más aclaraciones, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si están dándole algún momento de la entrevista, ustedes tienen que conversar con ellos y direccionar lo que necesite y profundizar. Por ejemplo, ¿no? Si el paciente, ustedes consideran de que el dolor es un signo muy importante, un síntoma muy importante, el dolor, entonces ustedes tienen que incidir sobre el dolor, ¿no? Entonces tienen que profundizar lo que es el dolor. La observación hace referencia a la importancia de la comunicación no verbal con independencia de lo que se haya hablado. Observación, mirar a los ojos. ¿Y eso qué significa? Ponerle atención al paciente. Comprensión de las preocupaciones y de las aprensiones del paciente le permite al entrevistador desempeñar un papel más empático. Comprender las preocupaciones, por ejemplo, el paciente puede estar muy ansioso, muy aprensivo, ¿no? Por ejemplo, puede decirles, señorita o doctor, doctorita, estoy preocupado porque no sé qué me dirán. Doctor, estoy preocupado porque no sé cuándo me van a hacer ese examen. Doctor, estoy preocupado porque ya llevo un mes y sigo con fiebre y no me dan solución. Entonces, eso hay que ser empáticos, ¿no? No hay que decir, no hay que ser muy duros. Entonces, la anamnesis es el abordaje de los síntomas según la descripción del paciente. Entonces, el paciente nos va a describir, pero nosotros lo vamos a interpretar, lo vamos a poner en un lenguaje médico y lo vamos a transcribir. Ayudan al paciente a describir las molestias o la angustia que está sufriendo, ¿no? Ejemplo, si podemos decir abordaje de los síntomas, dolor torácico, características, cuando le duele, cómo es el dolor, con qué le calma, a dónde se irradia, ¿no? Sensación de falta de aire. Esto, por ejemplo, dice, pueden confundirse a veces con fatiga, me faltaba el aire, ¿no? Está fatigado porque ha hecho una actividad, náuseas, diarrea, entre otros, ¿no? Es abordaje de los síntomas. Y abordaje de los signos es, por ejemplo, de lo que aprecian ustedes, ¿no? Esta es la diferencia entre signo y síntoma. El signo, ustedes lo pueden observar y cuantificarse. Entonces, el signo, ustedes lo observan y lo cuantifican, ¿no? Pueden ponerle el estado de gravedad, o sea, por ejemplo, ¿no? Un signo, equimosis, por ejemplo, ¿no? Es un signo, ¿no? Entonces, ustedes observan, cuantifican la extensión, por ejemplo, ¿no? Aquí nos ponen algunos ejemplos, sibilancia, crépitos, ascitis, ¿no? Algunas técnicas para realizar una entrevista, por ejemplo, preguntas abiertas, ¿no? En qué puedo ayudarle hoy cuando llega el paciente a consulta? Entonces, decirle, por ejemplo, a qué se debe su visita, en qué puedo ayudarle hoy, ¿no? ¿Cuál es, por qué viene, ¿no? ¿Qué tipo de problema médico padece? Mira, ¿cómo lo aborda? ¿Cómo lo aborda? ¿Qué tipo de problema? O sea, no le está diciendo, usted viene, usted viene por el dolor de cabeza, ya, no, ¿no?
¿Cómo ha estado de salud? Bueno, obviamente está delicado, ¿no? Pero ¿cómo ha estado de salud es una pregunta cuando el paciente viene por segunda vez, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado de salud en estos días? Muy bien, doctor, he mejorado con la medicación que usted me ha dado. Ay, bueno, qué alegría, estamos contentos, ¿ven? Le duele el estómago, por ejemplo, le duele. Entonces, nosotros podemos, en el Perú, por ejemplo, podemos, el estómago es un poquito muy preciso, ¿no? Le voy a decir, te duele la barriga, ¿no? Entonces, es una expresión un poquito más, más peruana, ¿no? Entonces, háblame, ¿no? A ver, cuéntame. Háblame de sus dolores de cabeza. ¿Cómo se encontraba antes de sufrir el infarto? Y esto no solo es para el infarto de miocardio, lo que le pueden decir, ¿cómo se encontraba antes de que usted estuviera padeciendo de esta enfermedad, por ejemplo, ¿no? Doctor, he venido porque me duele el abdomen, la barriga hace un mes, casi más o menos hace un mes. Entonces le decían, ¿no? Le preguntas, ¿y usted antes del mes, usted ¿cómo se encontraba? Doctor, se me hinchaba la barriga. Ah, ya no, ¿no? Entonces, eso es por eso, dice, ¿cómo se encontraba antes de sufrir el infarto? Dice acá, pero ustedes le pueden preguntar cómo se encontraba antes de que usted tenga este malestar, ¿no? Puede describirme lo que siente cuando tiene el dolor, ¿no? Hay preguntas así abiertas, pero preguntas directas, ¿no? Por ejemplo, para ver el inicio, la cronología, factores precipitantes y paliativos, calidad, irradiación e intensidad. Por ejemplo, si exploramos dolor, le podemos decir en qué parte de la espalda le duele, porque el paciente ha venido, estoy con dolor de espalda, ¿no? ¿En qué parte, qué lugar? A ver, ubíqueme con una. Esta es otra de las cosas que yo les puedo enseñar a decir, ¿no? Por ejemplo, me dicen, doctor, me duele la barriga. Entonces, ustedes lo que le pueden decir, a ver, ¿en qué parte de la barriga le duele? Eh, Señalen, por favor, con un solo dedo. Entonces agarra y te señala el epigastrio. Ah, muy bien. Entonces ustedes dicen, ah, puede estar haciendo un cólico biliar, un infarto de miocardio de cara inferior, puede estar haciendo una gastritis, una úlcera, ¿no? Entonces ya le está. Por eso cuando le preguntan la localización, en qué parte le duele y señale con un dedo si es posible. No, doctor, con un dedo no, me agarro todo, se agarra todo. Ah, es un dolor difuso, por ejemplo, ¿no? Inicie cronología, ¿cuándo lo notó por primera vez, no? Y esto podríamos decir, ¿desde cuándo empezó el dolor, no? ¿Cuándo le empezó el dolor, no? ¿Desde cuándo? ¿Hace una semana? ¿Y le duró, no, no? ¿Cuánto tiempo le duró? No, estoy hasta ahora sí, ¿no? Desapareció al segundo o tercer día. Ah, muy bien, ¿eh? ¿Lo empeora algo? Entonces, ¿qué lo empeora? Sí, doctor, lo empeora las comidas, lo empeora el hecho de que no coma, por ejemplo, las gastritis, ¿no? Entonces, eso también puede empeorar. ¿Qué hace para sentirse más cómodo, no? Entonces, factores paliativos. Por ejemplo, ¿qué hace para sentirse más cómodo? Cuando vienen con dolor abdominal y una peritonitis, entonces hay unas posiciones que tiene el paciente que se llaman posiciones antálgicas. Estas posiciones antálgicas, el paciente, por ejemplo, en peritonitis, dobla la pierna hacia, dobla la pierna y eso de doblar la pierna hace que el peritoneo no se extienda y por lo tanto no presenta, digamos, dolor. Irradiación. ¿Cuándo le duele el pecho, no? Por ejemplo, aquí dice, ¿no? ¿Cuándo le duele? ¿En qué momento, no? La irradiación. ¿Hacia dónde se va el dolor? En ese mismo momento, ese dolor lo siente también ¿dónde? Doctor, ¿sabe? Me está doliendo, le señala el hipocondrio derecho, ¿no? Y me está doliendo el hombro derecho. Ah, muy bien, hay una relación, claro, puede ser. ¿No? Entonces, vemos, ¿no? Cololitiasis, puede ser en el hombro también. La intensidad sobre una escala del 1 al 10, siendo 10 el peor, ¿cuánto es el dolor, ¿no? Entonces, eso es más o menos como nosotros pensaríamos hacer, entrevistar acerca del dolor, pero esa misma técnica y eso mismo tenemos que ampliarlo para ver no solo dolor, ¿no? Es dolor, fiebre, ¿no? U otras, ¿no? Cefaleas, preguntas que deben evitarse. ¿Siente dolor en el brazo izquierdo cuando le duele el pecho?
no induzcan no induzcan. Dice, siente el dolor del brazo izquierdo, ya le está diciendo, a ver, ¿le duele su brazo izquierdo? Pero le están diciendo ustedes y el paciente puede decir, ay, verdad, creo que sí me duele, ¿ah? Sí, 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 ¿ah? Sí, me está doliendo, ¿ah? ¿Ve? No, pues entonces, ¿cómo le va a decir el paciente? ¿Siente usted dolor aparte del pecho en otro lugar en ese mismo momento? Sí, doctor, se me va el brazo izquierdo, me está doliendo la mandíbula. Ah, ajá. Por ejemplo, otra pregunta, ¿no? Parece que tiene una hemianopsia homónima. Ah, Dios mío. ¿Qué cosa? O sea, el paciente, ¿qué me va a decir? Doctor, dígame, ¿qué cosa es eso, no? Qué genialidad o sea, tengo algo raro. ¿Me voy a morir? Dicen, ¿no? Por eso no es pues, una hemianopsia homónima. Otro, por ejemplo, dice, en la ventriculografía isotópica se observa que padece insuficiencia cardíaca congestiva. El paciente no necesita palabras técnicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice otra vez, ¿usted nunca ha consumido ningún tipo de drogas? O sea, estás negando la negación. O sea, te voy a decir, doctor, ¿cómo que nunca ningún? O sea, no, está negando la negación, ¿no? ¿Ha padecido de sibilancias? ¿Qué sibilancias, doctor? No sé qué cosas serán sibilancias, ¿no? Habla, dice, es tu última oportunidad, mira este pobrecito, ¿no? Así no le van a tratar al paciente. Así al paciente, ya habla, es tu última oportunidad. Si no me dices nada, ya veremos. Entonces, situaciones a evitar, por ejemplo. Situaciones a evitar. Los pacientes pueden responder una pregunta de una forma inesperada, generando un periodo de silencio imprevisto con imprevisto con el entrevistador, ¿no? ¿Es bueno el silencio? Eso es lo que ustedes preguntan, ¿no? Ustedes se han dado cuenta cuando ustedes se entrevistan, el paciente se queda callado. Y ustedes se quedan callados y los dos se quedan mirándose. A veces es bueno darle un espacio, ¿no? Pero tampoco es bueno dejar que ese espacio sea muy frecuente. Otro dice, si un paciente solicita que no se le realice una prueba, nunca responder, soy el médico y yo soy el que toma la decisión. Jamás. Siempre decir lo que dice, ¿no? ¿Cuáles son sus miedos para no querer someterse a esta prueba? Otra alternativa, esta prueba que le queremos realizar es una prueba que comúnmente se hace en el hospital, así que usted no debe de preocuparse porque las cosas van a salir muy bien. Y esto es para su bien. Otro de ellos es de que en este hospital hay gente de mucha experiencia que seguro que la prueba que le van a hacer es una prueba es una prueba bien rápida, confiable por gente que lo hace de experiencia, ¿no? No asuma nada acerca del conocimiento que tiene el paciente sobre su enfermedad. O sea, ustedes no pueden decir, este paciente no sabe nada. Hay pacientes que saben al dedillo su enfermedad. ¿Qué es lo que pasó? Incluso ahora con esto de la globalización, pues hay gente que el doctor Google ¿cómo se llama? El les da información, pero esa información que reciben es una información un poco errada, o no errada, ¿no? Quizás sea buena, pero mal interpretada, ¿no? Porque no tiene el conocimiento necesario. Orientación sexual o experiencia sexual es un poco incómodo, a no ser que sea necesario. Ustedes tienen que preguntar, si no, tampoco. No, señor, su orientación sexual, no, soy gay. Y ustedes dicen que gay, Dios mío, ¿qué está hablando? No es eso. Es gay, gay es, ¿no? Homosexual, homosexual. O sea, no juzguen. No, pero doctor, y nosotros hemos aprendido desde niños que eso es una aberración. No es. Ustedes no están para juzgar en ese momento. Si quieren ayudar, es un ser humano. Estrategias. El silencio es útil. Es más útil con los pacientes poco habladores. ¿Por qué? Porque eso les va a permitir sentirse más cómodos. Siempre utilicen palabras como siga. A ver, continúe, señor. Ah, qué bueno, mira, ve, mira, lo dice, ¿no? Por ejemplo, le dicen, doctor, yo, yo antes cargaba 30 kilos en la espalda.
Ah, qué bueno, ¿ven? Ay, qué bueno, qué fuerte era. ¿Y ahora qué tal? No, ya no puedo cargar, me duele los brazos. Ah, mira, ¿ve? Entonces, y eso es una palabra, siga, ¿no? Porque le estás diciendo, sigan cantando, a ver, ¿no? Con esa, digamos, con esa empatía, con esas ganas, ¿no? De que les cuente, cuénteme más acerca de lo que le está doliendo, ¿no? Y después, ¿qué pasó? Y después, ¿qué hizo? Y después, ¿no? Esas son las palabras que facilitan el siguiente paso. La confrontación, estrategias, ¿no? Lo siento enfadado, ¿qué sucede? Le incomoda, parece que eso le incomoda, puede ser muy incómodo, tiene para esta frase, ¿no? Siento que usted se encuentra un poco incómodo, quizás desear que yo regrese más tarde, ¿no? Ah, si le incomoda alguna pregunta, usted hágamelo saber, si no desea hablar de eso. Formas de confrontación, tiene miedo de haber hecho algo incorrecto, ¿no? Y la interpretación, ¿no? Entonces es lo que dice. Si no quiere, por ejemplo, abordar su orientación sexual, sus experiencias sexuales, quizás él considere incorrecto que tenga haber hecho, digamos, una relación homosexual, por ejemplo, ¿no? Entonces él dice, según o sea, nuestra sociedad, ¿no? Digamos, ven algunos que las relaciones homosexuales, o sea, son pésimas, son malas, porque no debe suceder así, ¿no? Pero el paciente también lo puede, por eso es que él no habla o no quiere hablar de eso, ¿no? Reflexión, paciente, he estado tan enfermo que no trabaja desde octubre de 2022, respuesta, no trabaja desde 2012, ¿ve? Entonces, así tenemos que ver, son estrategias. Entonces, ¿cuál es el problema? Aquí está mi paciente. ¿Cuál es el problema? Eso es lo que siempre les digo y les voy a decir a todos aquellos que van a rotar incluso conmigo. Bueno, ustedes ya no, ¿no? Porque el próximo año van a estar en otro año, pero y para los que han rotado, o han rotado conmigo, siempre les he dicho, ¿cuál es el problema? Identifiquen el problema, ¿ya? Identificar el problema de salud del paciente. Con eso, identificar el paciente. Dice, le voy a decir el diagnóstico, dejar que el paciente hable. Dejar que el paciente hable, pero recuerden, hay pacientes que hablan, pero hablan, digamos, tienen eh, su verbo, o sea, es demasiado, hay muy poquitos, hay gente que habla pues demasiadas cosas, que son intrascendentes algunas o muchas. Registrar, usar y presentar las palabras reales del paciente en situaciones. Por ejemplo, dolor, doctor, me duele la barriga. No lo van a poner en la historia. Dice que le duele la barriga. Paciente menciona presentar o haber presentado dolor abdominal. Ya está. Suena más bonito, ¿no? Entonces, una vez que ya le enfocas el problema, dígame más acerca, ¿no? De esa molestia que usted está teniendo. ¿No? Sí, y si se para, siga, ¿no? Siga usted. Anotar con gran detalle cada aspecto de la evolución. Dígame más acerca de... Y mira, si la cronología de las molestias a veces obliga a retornar hacia atrás. Y ese hacia atrás que retornar, bueno, no retornas hacia adelante, ¿no? O retornar hacia atrás, pero eso te permite adaptar o hacer o ver la cronología adecuada, ¿no? De ahí defines, según la cronología, la información relevante e irrelevante. Recordar siempre establecer las fechas y la secuencia de los eventos. Por ejemplo, establecer fechas. Hace 5 meses o desde hace 5 meses, miren cómo puede ser, ¿no? Entonces, desde hace 5 meses desde hace 5 meses, o sea, ¿qué estás diciendo con eso? Que desde hace 5 meses el paciente presenta un dolor. Entonces, otro sería, hace 5 meses el paciente inicia con dolor abdominal que se exacerba al ingerir alimentos y que disminuye al uso de antiácidos. Proceso que dura durante 3 semanas, cual disminuye de intensidad. ¿No? Entonces la secuencia también, ¿no? Entonces la secuencia, establecer fechas. Entonces es lo mismo, ¿no? Desde cuándo y hace, ¿no?
enfocarse en los problemas principales. Por eso es importante que ustedes deban reconocer los problemas principales, ¿no? Entonces, por eso es que incluso se les pide hacer ante los antecedentes, pues. Entonces, si el paciente le dice, ¿por qué usted viene? ¿Por qué nos visita? ¿Por qué está acá? ¿Qué es lo que ha sucedido, señora? A ver, cuénteme. Ah, doctor, estoy viniendo por un dolor de barriga y encima estoy con fiebre y estoy que vomito. Y entonces enfocaron tres problemas: vómitos, fiebre y dolor abdominal. Entonces, si una vez que enfocan dolor abdominal, pueden decirle, a ver, señor, ese dolor que tiene usted en la barriguita, ¿dónde es? Y le señalan, por ejemplo, hipocondrio derecho, ¿no? Así, ¿y ese dolor qué características tiene? No, doctor, es cólico. Aparte de eso, ¿en qué momento se presentó? Se asoció, por ejemplo, a la ingesta de alimentos. Sí, doctor, comí un poco de palta con un chicharrón y me empezó a doler. Entonces, ¿ves? Pues entonces ustedes viendo, enfocaron y reconocieron los problemas principales. Podemos realizar anamnesis por sistemas. Esto también es importante, ¿no? Por ejemplo, digestivo, ¿no? Vamos a enfocarnos en uno, digestivo. Tiene mucha sed, tiene buen apetito, les sienta bien la comida, nota ardor, dolor, pesadez, náuseas, vómito. Mira, ustedes una vez que a veces el paciente no puede ser muy buen informante, o sea, un informante en el que no se puede sacar la cronología, o sea, la cronología nosotros no logramos interpretar bien para poder establecer una cronología, tenemos que hacer un análisis por aparatos y sistemas. Este análisis por aparatos y sistemas, ¿qué me quiere decir? Que voy a hablar del digestivo, voy a hablar de cardiovascular, voy a hablar de sistema nervioso central, así, ¿no? Entonces voy preguntando, ¿no? Entonces, interrogatorio por aparatos y sistemas, por ejemplo, el sistema nervioso, ¿no? Acá, ¿qué dice? Usted ha tenido cefaleas, dolor de cabeza, ataques, por ejemplo, ¿no? Convulsiones, desmayos, pérdidas de conciencia, caídas, debilidad, ¿ve? Cardiovascular, ¿no? Entonces van también. Entonces, ¿qué van haciendo? Van haciendo un listado de esto, ¿no? Un listado de cosas que pueden tener en su cabeza de cada aparato y sistema, o sea, una dolencia de cada aparato y sistema, y a los cuales ustedes van a ir preguntando. Entonces, una vez que preguntan el aparato y sistema que está afectado, ¿qué es lo que van a hacer? Van a ir a ampliar más estudios sobre lo que el paciente les ha dicho, ¿no? Por ejemplo, en ningún momento el paciente le tomó importancia, quizás él, a que, por ejemplo, a un edema en miembro inferior, ¿no? Entonces ustedes hacen un poquito y amplían. No, sí se le hinchaban las piernas. Claro, sí, 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 se me hinchaban las piernas. Quizás él lo ha tomado como un cambio normal, ¿no? Entonces, el interrogatorio por aparatos y sistemas es una forma muy buena como para, digamos, no esconder, ¿no? Sino sacar problemas nuevos, ¿no? Que no el paciente no le ha tomado mayor importancia. Dice, ve, este doctor que nos dice, el joven médico comienza la vida con 20 drogas para cada enfermedad y el médico viejo termina la vida con una droga para 20 enfermedades. O sea, esto se llama, esto es un poco de madurez, ¿no? Entonces ustedes van madurando en el tiempo y van a aprender que la polifarmacia, que al principio digamos, nosotros éramos muy esto, o sea, no solo ustedes, yo, todo el mundo, ¿no? Para cada síntoma dábamos un fármaco, pero después nos damos cuenta que la situación no es así, ¿no? Entonces, la anamnesis, esto puede ser directa o indirecta mixta y va a tener la afiliación, consignar todo esto, ¿no? Edad, género, estado civil, soltero, casado, viudo, divorciado, grado de instrucción primaria completa, incompleta, secundaria completa, ocupación actual, ¿no? Ocupación actual, esto, por ejemplo, es importante porque pueden decir, doctor, he estudiado ingeniería de minas. ¿A qué se está dedicando? No soy taxista, la ocupación actual es taxista, pero pues ha sido ingeniero de minas, ¿no? Entonces, ocupación actual, soy ingeniero de minas, ya muy bien, y usted está ejerciendo la profesión, ¿no? Doctor, yo soy comerciante ahora, comerciante, es su ocupación actual, ¿no? Y así, documento de identidad, religión y restricciones específicas relacionadas al culto. Enfermedad actual, la que hemos estado hablando, ¿no? Como ya hemos hablado, el relato cronológico.
y funciones biológicas que también vamos a aprender, ¿no? Las funciones biológicas, apetito, sed, orina, deposiciones. Apetito es la sensación que tenemos para ingerir alimentos, ¿no? Entonces, ustedes le dicen, pues, ¿cómo está del apetito, no? ¿No? Está de apetito, sí, doctor, muy a pesar de la enfermedad que tengo, yo como igual que antes. O sea, su apetito está normal, o sea, tiene la misma, o ha perdido, no desea ya comer, ¿no? No, ya no tengo ganas de comer, no tengo apetito, ¿no? Por ejemplo, no. No, estoy más voraz, o sea, quiero comer más demasiado, por ejemplo, ¿no? Aumentado, o sea, Z igualito, ¿no? Si quiere tomar agua, no quiere tomar agua, o si es que la sensación, ¿no? Orina y deposiciones. La orina es las características de la orina. Entonces, señor, usted, aproximadamente cuánto al diario orina, ¿no? 1,5 litros, 1 litro, depende cómo toma agua, dicen así, ¿no? Muchos. Entonces, y la orina es clara, oscura, ¿no? Entonces les puede decir, ¿no? Orino poco y la orina sí es medio cargadita, ya, pues, este paciente le falta agua, ¿no? Por eso está así. Las deposiciones, también las características de las deposiciones, si son las deposiciones, digamos, cuántas veces al día, si tienen estas deposiciones algunas características es sólido, o es semiblando, o es líquido, ¿no? Entonces, vamos viendo según las características. El sueño también, vemos el sueño, cuánto está durmiendo el paciente, o sea, cuántas horas duerme, y si es que esas horas que duerme le resulta reparador o no le resulta reparador, ¿ya? Entonces, ahora veamos, aquí están, ¿no? Esta es otra de las cosas de la historia clínica que nosotros tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Los antecedentes personales, que esto debería estar antes, por lo menos, bueno, esto debe estar después, ¿no? Lo patológico debería de estar antes siempre, ¿ya? Entonces nosotros hablamos y le preguntamos, ¿no? Las residencias previas, por ejemplo, ¿no? Residencias previas, ¿dónde ha vivido usted antes? ¿Dónde ha vivido antes? ¿No? Y sé cronológicamente dónde vivían. Su vivienda característica, el número de habitaciones, ¿incluye qué? Incluye baño, esto, ¿no? Habitaciones. No quiere decir que las habitaciones sean, digamos, habitaciones de donde van a dormir, ¿no? Eso no quiere decir. ¿Ya? Entonces acá, trabajos o actividades anteriores y actuales, riesgo laboral, alimentación. Esto sí, la alimentación, a predominio de carbohidratos, de proteínas, como muy poco, como mucho, ¿ya? Entonces, crecimiento y desarrollo, esto es ya cuando son niños, cuando son niños se ve crecimiento y desarrollo. Ya, puntaje de Apgar, ¿no? Eso también lo van a ver en pediatría, maniobra de reanimación, si es que hubo o no hubo infecciones. Antecedentes personales patológicos, farmacológicos y alérgicos. Estos antecedentes alérgicos, estos antecedentes alérgicos, farmacológicos, tienen que estar en relación con lo que ha presentado ante la exposición al, ¿no? Antecedentes personales patológicos, enfermedades, operaciones, anestésicos, tratamiento. ¿Enfermedades cuáles? Por ejemplo, doctor, diabetes. ¿Desde cuándo? ¿Qué tomaba? ¿Alguna complicación usted ha tenido alguna? No. Operaciones. ¿Lo han operado? ¿Cuándo fue la cirugía? ¿Dónde lo han operado? ¿Cómo lo han operado? ¿No? O sea, ¿no? Laparoscópico, dicen, ¿no? Anestésico, bueno, es un poquito, no, no, quizás no lo sepan, ¿no? Y tratamientos que ha recibido, ¿no? Vacunaciones, COVID, por ejemplo, ahora, ¿no? Algunos de los siguientes, por ejemplo, infartos, si es que ha tenido, no, accidentes cerebrovasculares también les puede decir, ¿no? Si le ha dejado secuela, ¿no? La diabetes, el asma, ¿no? La tuberculosis, ha tenido tuberculosis o alguna vez, ¿no? La salud sexual y reproductiva, esto es cuando nosotros vemos intervenciones quirúrgicas de la esfera sexual y reproductiva y vemos, por ejemplo, menarquia, ¿no? Si es que también es necesario, ¿no? Por ejemplo, a una abuelita de 90 años, señora, cuándo fue su menarquia? ¿O cuándo menstruó por primera vez? Doctor, no sé, ¿no? No sé. Quizás pueden saber la fecha de la última menstruación, quizás porque a veces muchos se olvidan, ¿no?
Entonces, si es que es muy necesario, se le pregunta, pero por ejemplo, la fecha última de menstruación, o sea, puede ser relevante, ¿no? ¿En qué situación? En la situación de que el paciente dice, ¿no? Y doctor, ¿sabe qué? La paciente, ¿no? He vuelto a menstruar después de 10 años. ¿Qué? Jamás menstruación después de 10 años de haberse cortado, de haber entrado a la menopausia. Eso es un alto riesgo de que sea un cáncer de endometrio. Acuérdense, abuelita o señora que sangra después de haber dejado de sangrar, de haber hecho menopausia, el diagnóstico es riesgo de cáncer de endometrio hasta demostrar lo contrario. En los obstétricos también. En los fármacos también, porque hay que ver alergias, ¿no? Es muy diferente una reacción alérgica a algún fármaco que a una reacción adversa, ¿no? Una reacción adversa. Por eso entonces, de las drogas sin prescripción médica también, por ejemplo, ¿no? ¿Usted qué toma? Se va a la farmacia y qué es lo que le compra, ¿no? Dosis, frecuencias, vía de administración. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si es que hay alergias, va a haber edema labial, por ejemplo, ¿no? Va a haber la presión baja, taquicardia, pueden haber sibilancias, o la aparición de exantemas, ¿no? De lesiones que hacen que ustedes sospechen que no están ante una reacción adversa, sino ante una reacción alérgica. Ajá, ¿ya? Entonces, el árbol genealógico es importante no tanto como árbol genealógico, sino como que eh, cuánto, cuántas enfermedades pueden relacionarse, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, Albert, 81 años, tiene una enfermedad poliquística renal. Entonces, este Albert puede haber pues transmitido a unos hijos. Por ejemplo, John tiene una enfermedad poliquística renal y acá también probablemente el anterior, el papá de que está fallecido, la mamá que ha fallecido de Albert, hayan tenido una patología renal, ¿no? Antecedentes sociales, el empleo, ya les he dicho, el empleo es muy diferente, el empleo a qué se están dedicando y en cuál se ha formado, ¿no? Pasatiempos, la movilidad, si es que la movilidad, por ejemplo, cuando ves movilidad, chicos, van a tener que hablar sobre si son dependientes o independientes, ¿no? Por ejemplo, no, si yo para movilizarme necesito que me ayuden, no es completamente independiente, ¿no? La situación económica, bueno, no es tanto, los viajes sí, eso sí, cuando antes de que se enferme usted viajó a algún lugar, por ejemplo, ¿no? Eso es súper importante. Entonces, la evaluación del estado general, como ya vamos avanzando, lectoscopía, le impresiona bien, le impresiona mal. Usted lo que ve, eso es lo que ustedes dicen. A paciente en aparente buen estado general. Es lectoscopía, ¿no? Aparente regular estado general, aparente mal estado general, es lo que ustedes subjetivamente ven en el paciente. Con los años, con los años ya ustedes van a ver si es que esta apariencia, pues, coincide con la observación que hagan, ¿no? Sensorio es la capacidad de respuesta, no en estado general. Señor, primero le pasan la voz, señor, o señor José, por ejemplo, señor José, nada, le toca, señor José, y la otra producen estímulo, le producen dolor, por ejemplo, ¿no? Capacidad de respuesta. Entonces, respuesta al dolor, respuesta al llamado intenso y respuesta nada más, ¿no? El estímulo táctil. Actividad, movimiento, tono muscular. Ese es el estado general. Paciente con tono muscular disminuido, el movimiento no se mueve, es un paciente que está, ¿cómo se llama esto? Está independiente totalmente. La evaluación del estado nutricional que vamos a ver mide en la medida de la circunferencia de la cintura, se ve desde acá de la espina, la cresta ilíaca, ¿no? Lo que sea la posibilidad de cresta ilíaca derecha, por ejemplo, y de ahí se va hacia adelante, ¿no? Calcular una cinta en un plano horizontal alrededor del abdomen, cosa que va a cruzar la otra cresta ilíaca, y eso va a ser la medida de parámetro de circunferencia de la cintura.
No es que más arriba, no más abajo, nada de eso, ¿ya? Antes de la cinta, asegure que la cinta quede ajustada paralelo al suelo, pero no comprima la piel. La medición se realiza al final de una expiración normal. Ojo, miren, aquí está pasando por el borde superior de la cresta ilíaca, en este caso derecho, y va a darle la vuelta hasta la cresta ilíaca izquierda. Entonces, esto se mide, indicador de mayor riesgo cardiometabólico, cuando el índice de masa corporal es más de 35. Entonces, la circunferencia abdominal de riesgo, eh, de riesgo, es cuando la circunferencia abdominal en hombres es mayor de 102 y en mujeres mayor de 88. Entonces, para eso, digamos, se ha hecho el índice de masa corporal, pero que no es tan fidedigno. Es el peso corporal en kilogramos entre la altura en metros al cuadrado. ¿Ya? Entonces, eso tenemos que tomar en cuenta. Entonces, de aquí nos ha salido que tenemos bajo peso, del índice de masa corporal de menor de 18,5, peso normal 18 hasta 25, de 25 a 30, y la obesidad que se puede dividir en clase 1, clase 2 o clase 3 dependiendo del índice de masa corporal que tiene. Considerar en la anamnesis del estado nacional, edad de inicio del aumento de peso, puede ser una persona que ha aumentado de peso, digamos, a los 50 años, 40 años, ha aumentado considerablemente, o es obesito desde chiquito, ¿no? Eventos asociados con el aumento de peso, nada, bueno, el evento asociado, por ejemplo, que me puedo quedar muy dormido, que me he vuelto más apagado, ¿no? Y usted le encuentra bradicárdico, puede ser hipotiroideo. Intentos previos de pérdida de peso, cambios en los hábitos alimentarios, la actividad física también, ¿no? ¿No? Estilo de vida saludable, no lo tienen. Duerme todo el día. Medicación activa, antigua y actual que puede estar haciendo, los antipsicóticos aumentan de peso. Y el que estudia medicina sin libros navega en un mar desconocido, dice, pero el que estudia medicina sin pacientes no va a navegar en absoluto. Esto es simpático, ¿no? Esto es lo que les ha sucedido a muchos de sus compañeros en pandemia, ¿no? El que estudia medicina, estudian con libros, pero el que estudia medicina sin pacientes no va a navegar en absoluto. ¿No? Esta situación es muy diferente, pues acá que nos podemos tener libros, o sea, estados de simulación que realmente son buenos, pero digamos, la semiología con el propio paciente es mejor, ¿no? Entonces, evaluación del estado de hidratación. Esta hidratación es muy bueno. Esto, miren, aquí está dejando un pliegue. Este pliegue, en cuanto más tiempo se quede elevado, es que va a decir que el estado de hidratación no es bueno, a no ser que el paciente sea anciano. Si el paciente es muy anciano, se puede quedar pues casi, ¿no? Pero la evaluación de la hidratación en los niños, en los bebés, se ve así. Entonces aquí tenemos criterios para evaluar el estado de hidratación, la pérdida de agua corporal, ¿no? Evaluación del estado de hidratación de un paciente con diarrea, por ejemplo, ¿no? Si esto es en niñitos más, si está bien alerta, irritable, letárgico, inconsciente, ojos normales o muy hundidos, las lágrimas cuando llora el bebito está presente y cuando está ausente, no, cuando no es muy grave la deshidratación. El pliegue, mire, vuelve a lo normal rápidamente, se retrae lentamente y está muy lentamente si es grave, ¿ya? Entonces, lo importante de que cuando la hidratación es grave, cuando el paciente tenga pues confusión mental, cuando esté muy agitado, esté llorando sin lágrimas, ¿ya? El valor de la experiencia está no en ver mucho, sino en ver sabiamente, ¿no? No es que vas a estar viendo de todo, sino empiezas a leer. Y eso es todo por hoy día. Entonces, en nuestra próxima clase vamos a ver qué vamos a hacer y cuándo lo vamos a hacer. Bueno, chicos, mucho gusto. Creo que están todos. Son 28, son tres más. Tres más se han inscrito. Bueno, para los tres más que han ingresado, bienvenidos. Nos vemos. Chao.